falta una carga para matar vivos, para acabar la obra de la revolución, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del colonialismo, para cumplir el sueño de mármol de mar, para que nuestros hijos no mendiguen de la patria que los padres le ganaron de pie. ¡Orden, armas! ¡Carguen! ¡Fuego! Cayeron jóvenes sin tiempo ni defensa, con la patria naciendo en el dolor. La noche fue verdugo sin conciencia y el miedo se vistió de ley y honor. La tierra oyó sus nombres en silencio, la historia los escribió con sangre fiel. No hubo fusil que apague lo que siento, murieron de pie para nacer. Cuando se recuerdan los 8 estudiantes de medicina fusilados en La Habana el 27 de noviembre de 1871, siempre se concluye la historia con los condenados a muerte. Pero hoy vamos a recordar qué fue de los sobrevivientes de aquel infierno. Si partimos del hecho de que todos eran inocentes y 8 fueron condenados a muerte, si los últimos 3 los sacaron a sorteo, entonces cualquiera de los sobrevivientes pudo ser fusilado también. Es más, 2 de los sobrevivientes estuvieron a punto de ser fusilados y los regresaron a la celda. El 25 de noviembre faltaron a clases por lo menos 3 que se salvaron por suerte de este proceso. 2 fueron absueltos en el juicio, uno de 14 años y otro español y voluntario. El resto sí fueron condenados. $35 jóvenes quedaron presos sin haber cometido delito alguno. Pero el espantoso crimen no calmó a los voluntarios. La Habana continuó viviendo días de terror, puertas cerradas, calles solitarias. Los más reaccionarios de los integristas incluso festejaban su victoria. Pasaban desafiantes por las calles donde habían vivido algunos de estos fusilados. Han sido condenados a la pena de fusilamiento. $35 estudiantes quedaron en prisión. Durante 50 días trabajaron en las canteras de San Lázaro, donde hoy se encuentra la Fragua Martiana. Y donde un año antes picó piedras el José Martí, de 16 años. Pero un crimen de esa magnitud no puede ocultarse, aunque debemos aclarar que no todos los integristas, o sea, partidarios del dominio de España, estaban de acuerdo con lo ocurrido. Pero ellos también tenían miedo. Las autoridades comenzaron a buscar la manera de apaciguar las críticas. Lo primero fue sacarlos de las canteras. Los distribuyeron, unos para la Quinta de los Molinos, que era el lugar de descanso de los capitanes generales, y el resto al presidio departamental, en talleres de cigarrerías, zapaterías, sastrerías, etc. Así hasta el 9 de mayo de 1872, que el rey Amadeo I decretó la amnistía. 5 meses y 16 días duró el infierno para los estudiantes sobrevivientes. Pero tanto era el odio y poder de los voluntarios que, a pesar de ser una orden del rey, las autoridades temían lo que pudieran hacer. Por ejemplo, los padres de Álvarez de la Campa y Marcos Medina tuvieron que salir disfrazados para abordar un barco. Y hasta ahí fueron los voluntarios y les hicieron retractarse de la carta que le habían enviado el rey. El alcalde de la cárcel los fue sacando a escondidas por grupos y los montaron en barcos que partían rumbo a España y a Francia. Pero ¿qué pasó después con los 35 sobrevivientes?
Casi todos concluyeron la carrera de medicina y no podemos hablar de los 35, pero vamos a recordarles algunos que tuvieron un desempeño notorio en el resto de sus vidas. Curioso y trágico es el caso del sobreviviente Alfredo Álvarez y Carballo. El 27 de noviembre del año 1871 estuvo a punto de estar entre los fusilados y se salva, pero 4 años después es arrestado y fusilado. Ahora, ¿qué sucedió en 1871? A este estudiante lo sacan del calabozo confundido con Alonso Álvarez de la Campa. Alonso, ni todo el dinero de tu familia van a lograr sacarte con vida de aquí. Alonso, Alonso. Buscando síntesis en el filme, la frase se la dicen a Álvarez de la Campa, pero los testimonios hablan que fue Alfredo Álvarez y Carballo. Ni todo el dinero del mundo van a lograr sacarte con vida de aquí. Cuando le dicen eso, el muchacho reacciona y dice: yo no soy Álvarez de la Campa, yo no soy Álvarez de la Campa. Y dice su nombre. Y lo regresan a la celda y fusilan al otro, que tenía solo 16 años. ¿Se imaginan esa escena? Uno lucha por su vida y otro de sus compañeros es condenado. Alfredo Álvarez y Alonso Carballo se incorporó a la Guerra de los 10 años en el lanzamiento de Vuelta Abajo, en San Juan, el 24 de junio de 1875, cuando solo tenía 22 años. Fue capturado en un encuentro en Guanajuato y fusilado al día siguiente con otros 4 combatientes. No se sabe dónde está enterrado. Ricardo Gastón, de 19 años, fue condenado a 4 años. Terminó los estudios de medicina en Barcelona y La Habana. Cuando Fermín Valdés Domínguez, en el año 1888, creó la comisión Pro Mausoleo, Ricardo Gastón fue el secretario de la comisión dedicada a homenajear a sus compañeros asesinados. En el año 1895 formó parte de la Junta Revolucionaria de La Habana hasta que fue descubierto y escapó pasando a la emigración en Estados Unidos. Se le reconocieron grados de comandante del Ejército Libertador. Murió en La Habana el 17 de junio de 1910, justo 7 días después de la muerte de Fermín Valdés Domínguez. Antonio Reyes y Zamora nació en Sagua la Grande y tenía 24 años, porque antes había graduado como licenciado en farmacia. 12 días antes de la detención había matriculado la carrera de medicina. Recibió una condena de 6 años por tener más de 20 años. Se graduó en París en medicina y cirugía. Durante la guerra del 95 fue agente revolucionario y después ejerció como profesor de francés en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba. Tiene la importancia de que en 1920 publicó sus memorias sobre los sucesos y es el segundo libro de testimonios sobre el crimen del 27 de noviembre de 1871. El primero fue el de Fermín Valdés Domínguez, publicado en pleno dominio colonial. Como es habitual entre ambos testimonios, existen detalles diferentes. Antonio Reyes y Zamora murió en La Habana el 25 de marzo de 1934. Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los 14, 16, 18 años, poco más o menos. No. Luis de Córdoba y Bravo, condenado a 6 años. Terminó medicina en Barcelona y durante la Guerra de Independencia fue miembro del Club Profesional Federico de la Torre. Este club revolucionario radicaba en Tampa y se dedicaba a recopilar elementos sanitarios para enviar a las fuerzas del Ejército Libertador en Cuba. Lo integraban médicos, dentistas y farmacéuticos. Miembro fundador de la Asociación de Estudios Clínicos de La Habana. Miembro además de la Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios y vicepresidente de la Comisión de Instrucción Pública de 1918 a 1920. Ningún dinero podrá salvar a esos desgraciados. Isidro Sertucha Ojeda
Es hermano de Máximo Certucha, el último médico que tuvo Antonio Maceo. Otro de sus hermanos, Casimiro, fue un reconocido violinista. Isidro Certucha continuó los estudios de medicina en Barcelona y los concluyó en La Habana. Se radicó en el pueblo de Bejucal, donde llegó a ser una personalidad que contribuyó al desarrollo del pueblo, entre otras obras, con la construcción del acueducto. Fue alcalde de Bejucal entre 1894 y 1899. El parque que hoy se conoce como Parque Maceo Gómez fue idea de Isidro, en homenaje a sus 8 compañeros fusilados. Por eso, las 8 palmas y la estatua de la justicia sin venda y de espalda al edificio del ayuntamiento. Falleció en el año 1946 y fue el penúltimo de los sobrevivientes en morir. Fernando Méndez Capote fue condenado a 4 años, hermano del luego general Domingo Méndez Capote, por tanto, tío de la escritora René Méndez Capote. Fernando se graduó en medicina en Barcelona, según Luciano Franco, en 1893, presidiendo la logia masónica Perseverancia de Cárdenas, ayudó a Maceo a salir de Cuba clandestinamente. Durante la guerra emigró a México, donde se mantuvo vinculado al independentismo. Con el tiempo, se convirtió en una alta personalidad de la medicina en Cuba. Se especializó en cirugía y particularmente en ginecología. En el año 1894, fundó en Cárdenas la primera clínica ginecológica en Cuba. Miembro de la Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de La Habana, y en 1918 secretario de Sanidad y Beneficencia, equivalente a lo que es hoy ministro de Salud. Fue el último de los sobrevivientes en fallecer. Murió en La Habana el 31 de junio de 1947. 16 años. Y no he podido cumplirla. Indudablemente es Fermín Valdés Domínguez el más conocido de los sobrevivientes de los estudiantes de medicina, precisamente por su importancia en demostrar la inocencia de sus compañeros, por el relieve de sus testimonios sobre José Martí y como jefe de despacho de Máximo Gómez al coronel Valdés Domínguez le dedicamos ya uno de nuestros programas. Si mis hombres no escuchan que los culpables son fusilados, no va a haber paz en esta ciudad. ¿Usted está exigiendo que fusilemos a unos muchachos a los que ya se les condenó a prisión? Esa condena no basta. Recordar los sobrevivientes del 27 de noviembre del año 1871 no es solo mirar al pasado, sino también honrar la fuerza de quienes vivieron para contar, para resistir y para mantener viva la memoria de sus compañeros injustamente fusilados. Cayeron jóvenes sin tiempo ni defensa, con la patria naciendo en el dolor. La noche fue verdugo sin conciencia y el miedo se vistió de ley y honor. La tierra oyó sus nombres en silencio, la historia los escribió con sangre fiel. No hubo fusil que apague lo que siento, murieron de pie para nacer.